Hola. Vamos a ver la segunda condición de equilibrio que nos dice que la suma de todos los momentos equivale a cero cuando todas las cargas, por ejemplo, esta es una viga, voy a hacer un ejemplo, recaen todas las fuerzas que recaen en él, es igual, los momentos es igual a cero. ¿Pero qué es un momento? Momento es el producto de la distancia, es el brazo de palanca, la distancia que existe con la fuerza. Por ejemplo, esta es una fuerza. ¿Qué distancia existe a uno de los ejes que voy a tomar yo como base para el eje rotacional? Y tienen que acordarse, se lo voy a poner aquí de este lado, que si gira a la derecha, mi momento va a ser negativo, gira como va las manecillas del reloj. Si gira en contrario a las manecillas, mi momento es positivo. Esto es importante porque se equivocan en un signo y todo el problema ya va a estar mal. Aquí siempre por lo general nos piden que determine, estos están apoyando una viga, entonces estos soportes, ¿cuánto es la fuerza que va a sostener la viga? Y recuerden que esa viga pesa, aquí tiene una masa de 25 kilogramos, y aparte tengo 4 fuerzas, ¿sí?, que se están aplicando a la viga. ¿Qué vamos a hacer primero? Primero necesito tomar mi eje de referencia. Yo les voy a poner aquí que nos basemos el eje rotacional, nos basemos en A. Quiere decir que aquí se va a encontrar mi eje rotacional. Para que entiendan más o menos qué es el momento. Si ustedes quieren quitar una llanta de su carro, necesitan unas pinzas inglesas. Entonces, va a haber la pinza, la fuerza que nosotros hagamos para quitar los tornillos. O lo movemos a la derecha, apretamos el tornillo, o lo movemos a la izquierda, va a ser positivo, aflojamos el tornillo. Entonces, la distancia, en este caso sería de la fuerza que estoy aplicando de mi mano, todo lo que mide la llave inglesa. Pero aquí no vamos a quitar llantas ni nada de eso. A mí me dice, tengo una viga de cierta longitud, son muchos metros, su masa, y está sujeta a varias fuerzas, y que determine las fuerzas de reacción. Aquí va a haber una fuerza de reacción, así le voy a poner A, Y, hacia arriba. Esta va a ser R, B, Y, hacia arriba, porque está soportando todas las fuerzas de la viga. Y empezamos con sumatoria de momentos, que es la segunda condición de equilibrio, y me baso en A. Primero, hay que calcular los momentos. Tengo 4 fuerzas o 4 cargas. También la viga es otra carga, entonces hay que ahorita transformar esos kilogramos en newton. Y necesito también el momento que produce, porque esta es otra fuerza, el soporte B, RB. ¿Cómo lo voy a calcular? Vamos a hacer aquí el dibujo, que posteriormente lo vamos a borrar. Aquí tengo mi soporte A. Es muy importante que chequen los giros. Tengo una fuerza F1 que entra del lado izquierdo. Recuerden que el momento es el giro, eje rotacional, va a moverse de este lado. Y quiere decir que el momento para la fuerza F1 va a ser positivo. Chequen el sentido. Luego, F2 está sobre mi soporte, pues no va a tener momento. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la distancia sobre el eje rotacional? Pues 0, cancelamos. F3, aquí hay un componente con ángulo. Mi F3 dice que son 70, pero hay que calcular con el eje Y, porque todos van a ser con respecto al eje Y, que van a aplicarlo hacia abajo. Entonces voy a tener que ponerle 70 seno de 37 y vamos a trabajar con el componente de Y.
Ahí usamos nuestra calculadora y me dice que calculamos seno de 37 por 70. Y trabajamos hasta milésimas, por favor. Y me dice que es seno de 37, no sé qué dice. Dice por 70, 42. Me dice que mi fuerza sería 42.12 Newton. Aprovechando aquí para transformar la masa en peso, usamos la segunda ley de Newton, que hay que multiplicar la masa por su aceleración, en este caso la gravedad, y vamos a usar la multiplicación 25 por 9.8, sé que es 81, pero para no usar tantos decimales, me gusta trabajar más con enteros, 25 por 9.8, y me dice que es 245 newton. Todo debe de estar en la misma unidades. Entonces, veamos. Yo ya tengo la fuerza 3 y vamos en momentos. Mi fuerza 3, la Y, componente Y es vertical, así que va del lado derecho, el momento de la fuerza 3. Chequen el giro rotacional, va hacia el lado izquierdo, como las manecillas, negativo. Por aquí tenemos entonces fuerza 4. Todas las fuerzas del lado derecho, todas siempre van a ser negativas, porque van a girar en sentido de las manecillas, negativo. ¿Y qué sucede con el peso de la viga? Es atraído por la fuerza de gravedad, así que también el momento del peso de la viga va a ser negativo porque gira en sentido de las manecillas. Me falta una fuerza. Entonces aquí entra el momento de la fuerza del soporte B, RB, y me dice que va a estar del lado izquierdo. Entonces va para acá, positivo. Yo ya tengo los momentos y ahorita vamos a sustituirlos. Dice, recuerden la fórmula, momento es igual a la distancia al eje rotacional por su fuerza. Entonces, el primero es positivo, va a ser, ¿qué distancia voy a usar? La distancia de aquí al eje rotacional son 4 metros. 4 por la fuerza 1, que me dicen que fue positiva. Así la voy a poner. Ahorita ya después lo multiplicamos bien. Momento 2, 0. Pues aquí pongo 0, fuerza 2, se va a cancelar. Momento 3, va a ser negativo. Aquí está mi momento 3, de la fuerza 3. ¿Y qué distancia hay hacia el soporte A? Son 6. 6, pero va a ser negativo 42.12. La fuerza 4, la distancia es desde aquí hasta acá. Sumamos 6 más 8, esto está, dice que son 10, está a la mitad. Bueno, pongamos a la mitad. Que esté exactamente a la mitad. Bueno, aquí está la mitad. Sería 14 más 5, 19. Eje rotacional a la carga aplicada, fuerza 4. Fuerza 4. Y viene siendo negativo. W. Vienen los problemas. En el caso de W, me dice, primero, el W, vamos a checar la distancia. Siempre, para calcular la distancia al eje rotacional, van a medir toda la viga. La viga vale 4 más 6 más 8, 28. 28, hacemos esto. Aquí voy a poner un asterisco. 28 entre 2, siempre va a quedar el peso de la viga, peso en el centro, exactamente, primero en el centro, son 14. Ya que localicemos el 14, más o menos quedaría aquí. De aquí hasta acá hay que sumarle esta parte. Para no batallar, siempre va a ser el centro menos lo que tengamos del lado izquierdo, más rápido, menos la parte izquierda. Entonces quedarían 10. Entonces sería el W, que es la distancia, perdón, es 10 menos W. Y W es 245. Ahorita lo ponemos. Soporte RB. ¿Qué distancia hay de este soporte a este otro? Entonces serían 8 más 6, 14. Por lo que vale
la fuerza de reacción en soporte B. Ahorita vamos a ver cómo continuar. O voy a borrar el pizarrón. Ya que calculemos los momentos, vamos a calcular ahora, porque está en equilibrio la viga. Entonces nos vamos a basar en las ecuaciones de equilibrio de fuerzas, que es con respecto a X y con respecto a Y. Pero aquí sucede que con respecto a X no tengo ninguna fuerza lateral. Entonces vamos a hacerlo con respecto a únicamente equilibrio en Y. Pero esto no hemos terminado. Después de esto me dice que la sumatoria de los momentos, eso hay que ponerlo aquí. Entonces sería la sumatoria de los momentos con respecto al eje rotacional A va a ser momento 1, 4, por la fuerza 1, 80. Dice más 0, le ponemos el 0, más 6 por menos 42.12. Hay que sumar todo esto. Más, no importa ahorita los signos. La fuerza 4 es 50. Luego dice, voy aquí, la del peso, 10 por el peso de la viga, en newton por favor, más RB. Y esto es igual a 0. A mí me dice que la suma de todos los momentos, que está en equilibrio, debe de ser igual a 0. Hay que meter calculadora. Y al meter calculadora, nos quedaría, bueno, este está fácil. Este 0 ya lo cancelo. Esta va a ser negativa por 6. Va a quedar 252.72. Esta es negativa. Mejor le hacemos la multiplicación. 950 menos 245, le aumento un 0, más 14 RB igual a 0. Ahora, ¿qué hacemos? Hay que efectuar la suma y la resta de esto y quedaría menos 950 y me dice que me queda menos 3332.72 más 14 RB igual a 0. Despejamos. Si está negativo, pasa positivo. Yo quiero calcular el soporte RB. Está multiplicando, pasa dividiendo. Y si esto lo divido entre 14, me queda 238.05. Apenas calculé el soporte, la reacción del soporte B. Y ahorita vamos a calcular la del soporte A. Ahora vamos a hacer, nos vamos a basar en las ecuaciones de equilibrio. Pero con respecto a Y, en X no, porque no tengo fuerzas, ninguna carga lateral ahí. Todas son verticales. ¿Qué hacemos? Pues nada más, algo muy sencillo. Eso está muy fácil. Les sugiero que lo hagan. Dice, todas las fuerzas positivas son las que van hacia arriba. Quiere decir que aquí tengo RA y RB. Todas las demás son cargas, van hacia abajo. Son negativas, F1, F2. Todas se toman en cuenta, pero el F3Y, acuérdense que es 42.12. F4, todavía está el peso. Y creo que ya no tengo ninguna otra fuerza. No. Entonces, me dice, me baso en la ecuación de equilibrio de fuerzas vertical. Y me quedaría, primero, las positivas. Soporte A más soporte B, menos F1. Y ya notamos eso. Menos F1, menos F2, son 60. F3, pero recuerden que el componente, porque tiene este vector ángulo, hay que sacar el componente Y, menos 50,
El peso va hacia abajo también, es vertical, 245. Ya no tengo otra, no tengo ninguna otra fuerza. Hay que obtener aquí una ecuación y me dicen que, si observan, todas son estas negativas, ¿eh? RA más RB me va a quedar negativo, y vamos sumando, todas negativas, pero hay que sumarlas. Y me dice que me quedan 477.12 igual a 0. 140, 380, 430, sí está bien. Está negativo, lo mandamos para acá, positivo. Yo ya tengo, esta es otra ecuación. Yo ya tengo el valor de RB. Lo calculamos con el momento. Voy a sustituirlo. RA más 238 menos 477. Entre los dos soportes dicen que van a cargar aquí. Si les pongo ya la ecuación para que vean cuál es la carga total, son 477. Entre los dos tienen que cargar eso. Y yo ya tengo una carga, entonces le voy a restar 238 y me quedan 239.07. Casi está equilibrado. Y RA es igual a 239.07 newton. Y aquí ya terminamos. RA y RB. RA, RB. Y terminamos.